¿Qué es la afasia? La afasia es un trastorno a consecuencia de una lesión de las partes del cerebro responsables por el lenguaje y puede causar problemas con cualquiera o todas las siguientes destrezas: expresión, comprensión, lectura y escritura. Las lesiones al hemisferio izquierdo del cerebro causan afasia para la mayor parte de los derechos y alrededor de la mitad de los zurdos. Las personas que experimentan daños al hemisferio derecho del cerebro pueden tener otras dificultades además del habla y el lenguaje. Las personas con afasia pueden también tener otros problemas, como disartria, apraxia o problemas de deglución. Causas. ¿Cómo se produce la afasia? Como ya lo mencionamos, las afasias son producidas generalmente por accidentes cerebrovasculares, los que en la actualidad constituyen el 75% de los casos, dando origen por embolias o trombosis a lesiones circunscritas. También son causantes de afasia los tumores cerebrales y los traumatismos craneales, los que pueden clasificarse en fracturas abiertas o contusiones cerebrales más o menos difusas, así como pueden existir causas degenerativas, demenciales como el Alzheimer, PIC u otros, o infecciones como la meningocefalitis. Consecuencias: problemas con la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura. Las personas con afasia pueden también tener otros problemas como disartria, apraxia o problemas de deglución. Cuando aparece una afasia, se da de manera brusca, según su severidad. Se le asigna una evaluación que inicia en 0 hasta 5, en el cual 0 corresponde a un nivel extremo, en el que el paciente no puede hablar ni comprender lo que se dice, y 5, en el que el paciente tiene mínimos deterioros observables en el habla, pudiendo presentar dificultades no evidentes para el interlocutor. La afasia puede venir de repente, y así empieza la dificultad para expresarse. Se puede no sufrir desórdenes en el habla, pero sí se puede sufrir la incapacidad de trabajar simbólicamente desde el punto de vista lingüístico. ¿Cuáles son algunos de los síntomas o características observables de la afasia? El empleo de las palabras y las oraciones, afasia expresiva, problema en entender a los demás, afasia receptiva, otros problemas tanto de expresión como de comprensión, la afasia global. La afasia puede causar problemas con el lenguaje oral, expresión y comprensión, y con el lenguaje escrito, lectura y escritura. Por lo general, existen mayores dificultades con la lectura y escritura que con la expresión y comprensión. La afasia puede ser leve o grave. La gravedad de los problemas de comunicación depende de la cantidad y ubicación del daño cerebral. El paciente con afasia leve puede ser capaz de mantener una conversación normal, en que en muchas circunstancias puede tener problemas en entender el lenguaje, cuando sea largo o complicado. Puede tener problemas en hallar palabras, anomía, para expresar una idea, explicarse. Esto es similar a tener en la punta de la lengua. El paciente con afasia grave puede que no entienda nada de lo que se diga, puede decir poco o nada en absoluto, puede usar aproximaciones de frases comunes como sí, no, hola y gracias. Características de la afasia expresiva: la persona usa solo palabras sueltas al hablar, por ejemplo, los nombres de los objetos. Hablan frases cortas, fragmentarias. Omite las palabras más cortas como el, la, de, y así el mensaje suena como un telegrama. Coloca las palabras en el orden equivocado. Intercambia los sonidos o las palabras, por ejemplo, mesa para cama o plavalatos para lavaplatos. Inventa palabras, por ejemplo, una jerga. Conecta palabras inexistentes y palabras reales con facilidad, pero lo que dice no tiene sentido. Característica de la afasia receptiva: la persona necesita tiempo adicional para entender mensajes orales, por ejemplo, cómo traducir de un idioma extranjero. La persona tiene gran dificultad en poder seguir el habla rápida, por ejemplo, las noticias de radio o televisión. Malinterpreta las sutilezas del lenguaje, entiende por literal el lenguaje figurado, por ejemplo, llueve a cántaros. La mayor consecuencia sería la interrupción total de la comunicación. Tipos de afasia. Afasia de Broca. Este término designa un síndrome complejo, en el cual predomina la insuficiencia de los aspectos motores del lenguaje y de la escritura, acompañado de gramatismo y en algunos casos trastornos de comprensión del lenguaje. Además,
suele existir hemiparesia y problemas sensoriales en el lado derecho. Inicialmente, y de forma transitoria, puede haber hemianopsia derecha y desviación ocular ipsilateral. Afasia transcortical motora. En este caso, se presentan problemas parecidos a los de la afasia de Broca. Suele deberse a una lesión subcortical pequeña por encima del área de Broca. Actualmente se piensa que está implicando un circuito desde el área motora suplementaria a través del fascículo subcalloso hasta los ganglios basales y el área de Broca. Este tipo de afasia se manifiesta en un déficit en la producción del habla, especialmente en la iniciación y espontaneidad. La repetición está bien preservada. En cambio, en la conversación se observan dificultades de organización e iniciación del habla. La articulación suele presentar escasas a nulas dificultades y la comprensión del lenguaje está preservada. La producción de nombres de lugares y personas no suele estar afectada. El problema aparece si el paciente tiene que responder con una o varias frases. Afasia de Wernicke. El habla es en este caso fluida, aunque con un elevado número de sustituciones y parafasias. A esto se unen las dificultades de comprensión. La afasia de Wernicke suele depender de una lesión en la porción posterior de la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo. Se cree que el área de Wernicke constituye la zona del cruce de todas las asociaciones entre los significados y los sonidos. En estos pacientes, la comprensión del lenguaje suele estar muy deteriorada. En los casos graves y en la fase aguda puede existir una incomprensión total. Por otra parte, el habla es fluida y correctamente articulada, y el contorno del ritmo se asemeja al del habla normal, aunque se caracteriza por numerosas parafasias o pragmatismos. En comparación a la afasia de Broca, en este caso están presentes las palabras funcionales, pero hay confusiones semánticas y gramaticales de bulto. Generalmente, la lesión que produce la afasia de Wernicke deja intacta el área motora, por lo que no existe parálisis del lado derecho. Por ello, muchos pacientes pueden escribir, e incluso conservan su escritura premórbida, aunque el contenido suele ser desorganizado y confuso, asemejándose al habla. En la afasia de Wernicke, una vez pasadas las fases aguda y subaguda, la comprensión auditiva suele mejorar y la parafasia se reduce. Muchos pacientes tienen la conciencia de sus propios errores y se dirigen a ellos mismos. La utilización de los ordenadores constituye ya un medio excelente en el proceso de recuperación de estos pacientes y les proporciona un medio de comunicación óptimo. Afasia de conducción. Se denomina el síndrome en el que la repetición está gravemente afectada. Se considera una afasia fluida con comprensión casi normal. Sin embargo, la fluidez queda seriamente comprometida en los casos graves por tener el paciente problemas de la producción de palabras aisladas, de forma que ésta se limita a consecuencias u oraciones cortas con articulación y sintaxis normales. Afasia anómica o amnésica. Se caracteriza por la dificultad de encontrar palabras de uso común. La anomia es un componente de prácticamente todas las afasias fluidas, la afasia de Wernicke y la afasia de conducción. Únicamente, si la anomia aparece de modo relativamente aislado, se habla de afasia anómica. ¿Cómo se diagnostica la afasia? El fonoaudiólogo del área del lenguaje colabora con la familia del paciente y con otros profesionales, médicos, enfermeros, neuropsicólogos, entre otros, para discutir todas las necesidades de la persona. El patólogo del área del lenguaje evalúa a la persona y determina el tipo y la gravedad de la afasia. Se efectúa la evaluación analizando los siguientes aspectos de la comunicación: el habla, la facilidad de expresión oral, timbre de voz y volumen, con cuánta claridad habla la persona, fuerza y coordinación de los músculos necesarios para hablar, lengua, labios. La comprensión y uso del vocabulario, semántica, y la gramática, sintaxis. Comprensión y capacidad de responder tanto a preguntas simples, cuya respuesta sea sí o no, como a preguntas que requieran respuestas más complejas, por ejemplo, uso de instrumentos. Comprensión de forma más prolongada del discurso. La persona escucha un cuento o una narración expositiva que contesta las preguntas sobre los hechos de lo leído. Preguntas deductivas. El paciente tiene que llegar a una conclusión basada en la información que ha obtenido durante la lectura. Y la capacidad de seguir instrucciones cada vez más largas y complejas, como la capacidad narrativa, la muestra del lenguaje,
tanto de manera oral como por escrito. La expresión. ¿Puede la persona indicar los pasos necesarios para completar una tarea? ¿Puede describir la trama en una imagen que muestra acción? ¿Es una oración coherente o es difícil de entender? ¿Puede recordar las palabras que necesita para expresar las ideas? ¿Se expresa la persona en oraciones completas o palabras sueltas? La comunicación social. Capacidad de iniciar una conversación, turnarse durante la misma y expresar las ideas con claridad y utilizando palabras y oraciones variadas. Capacidad de aclarar o de reformular cuando su interlocutor no entienda lo que le ha dicho. La lectura y la escritura. Lectura y escritura de letras, palabras, frases, oraciones y párrafos. ¿Cuáles son los tratamientos posibles para la persona con afasia? La terapia para superar la afasia se concentra en mejorar la capacidad de un individuo de comunicarse usando el resto de las capacidades de comunicación que tiene el paciente. El tratamiento puede ofrecerse en forma individual o en grupo. La terapia individual se enfoca en las necesidades específicas de la persona. Como en todo proceso de rehabilitación, resulta casi tan importante el apoyo médico, el sostén afectivo de quienes rodean al paciente afásico. La familia puede hacer las siguientes cosas para colaborar con el tratamiento del paciente. Simplificar el lenguaje a través de uso de oraciones cortas y sin complicaciones. Mantener un tipo de conversación natural y apropiada para un adulto. Minimizar al máximo las distracciones. Incluir en las conversaciones a la persona con afasia. Estimular cualquier tipo de comunicación. Evitar corregir el habla del individuo. Ayudar al individuo a participar en actividades fuera del hogar. ¿Cómo tratarlo en el aula? Es fundamental para el médico realizar un examen completo a través de una cuidadosa y detallada historia clínica, en la que hay que tener en cuenta tanto los datos personales como fisiológicos a fin de componer un estado prepatológico del paciente. En algunos casos se requiere la ayuda de algún familiar. Se va a tomar en cuenta su capacidad de lenguaje espontáneo y automático, si es capaz de denominar objetos, si presenta un lenguaje repetido, su grado de comprensión escrita, su tipo de grafía, si es capaz de calcular y trabajar con números, si mantiene la noción espacial, si mantiene la noción temporal, la memoria, su capacidad constructiva, si es capaz de dibujar objetos esquematizados. Una vez establecido el diagnóstico, se debe determinar su variedad, su grado de severidad y la etapa de evolución en que se encuentra. Una vez establecido lo anterior, el tratamiento dependerá de muchos factores propios del grado y el estado de la enfermedad del paciente, así como de las características personales de la persona que se tratará. El periodo terapéutico debe desarrollarse a través del tiempo con una rehabilitación que interrelacionará distintas disciplinas. Como en todo proceso de rehabilitación, resulta casi tan importante el apoyo médico, el sostén afectivo de quienes rodean al paciente afásico. Con un entorno optimista y dinámico se pueden reforzar las motivaciones, indispensables para el buen resultado del periodo terapéutico. Los familiares deberán hablar con el paciente en oraciones cortas y lentamente, indicarle sinceramente que no pudo entender lo que dijo, mirar al paciente a los ojos y respetar los turnos de habla, no completar sus oraciones, solo necesita más tiempo para decir sus palabras, no dejarla fuera de las conversaciones, evitar el uso del televisor cuando se quiera conversar.